Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Mis queridas amigas, mis queridos amigos, ¿cómo les va? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo la están pasando? Bueno, yo muy contento de poder estar nuevamente con todos ustedes por acá a través de nuestro canal de YouTube, con otra nueva emisión de Café con Azúcar que hoy les trae nuestra más reciente columna de opinión, o mejor dicho, nuestro más reciente artículo de opinión. El artículo que escribimos cada semana, ¿lo recuerdan? Cada semana nosotros escribimos, ya ustedes lo saben perfectamente, un artículo, una columna, también le llamamos columna o le llamamos artículo de opinión sobre temas que tienen que ver con Venezuela, y en algunas ocasiones, por supuesto, hablamos también sobre temas que tienen que ver sobre América Latina. Depende un poco de lo que esté en el ambiente, de lo que esté en el ambiente. Esta semana, por supuesto, el tema fundamental que ha estado en el ambiente tiene que ver con la octava cumbre de las Américas, que finalizó en la ciudad de Lima, en Perú, donde se hicieron presentes la gran mayoría de los presidentes de América Latina, también de Canadá y de Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos, por supuesto, ya es conocido por todos ustedes que el presidente Donald Trump no asistió a la cumbre. En su lugar acudió el vicepresidente de Estados Unidos, el señor Mike Pence, quien asumió pues la vocería del gobierno norteamericano en esta octava cumbre de las Américas, que tuvo como lugar, que tuvo como sede a la ciudad de Lima, la capital del Perú. Una ciudad, por cierto, hermosa, una ciudad muy cálida, donde tenemos muchísimos amigos y donde hay una enorme cantidad de venezolanos. Se calcula que en el Perú actualmente hay más de 100.000 venezolanos, y ese número se está moviendo cada día, en razón de que todos los días por acá, por la frontera de San Antonio del Táchira, la frontera que une a Táchira con norte de Santander, la frontera que une a Colombia con Venezuela, pues cada día está saliendo una enorme cantidad de venezolanos, de personas venezolanos que están yendo fundamentalmente que viajan. Algunos viajan a Colombia y otros eh, simplemente hacen tránsito en Colombia, y de Colombia van a Ecuador, o algunos van a Perú. La mayoría de la gente que está saliendo, por cierto, la mayoría de la gente que está saliendo ahorita de Venezuela, la mayoría está buscando Ecuador y Perú. La enorme mayoría se está quedando en Ecuador y otros en Perú. Y por supuesto hay un número importante de venezolanos que se está quedando en territorio colombiano, y otro número importante de venezolanos que está siguiendo un poco más hacia el sur. Hay gente que va a Chile, otros van a la Argentina, muy poca gente hace escala en Uruguay o en Paraguay, ¿no? La gente o va a Argentina, o va a Chile, o se queda en Ecuador, o se queda en Perú, o algunos se quedan en Colombia. Y esto tiene una explicación. Fundamentalmente la gente intenta quedarse en los países, en aquellos países donde están ofreciendo mayor facilidad para que los venezolanos se puedan instalar. Ciertamente, Chile ha sido uno de los países que ha ofrecido facilidades migratorias para los venezolanos. Argentina, recientemente el gobierno del presidente Mauricio Macri ha aprobado algunas disposiciones que facilitan la permanencia de venezolanos en ese país. Colombia ha tomado algunas medidas que también facilitan de algún modo la permanencia de venezolanos en ese país. Y por supuesto el Perú que de todas las naciones latinoamericanas, yo diría que el Perú es la que mayor cantidad de facilidades ha otorgado a los venezolanos que están saliendo de Venezuela, que se están yendo de Venezuela por la severa crisis económica, política, social
que está afectando a nuestro país. Precisamente en Perú se llevó entonces a cabo esta octava cumbre de las Américas con resultados muy importantes. Hubo un documento que suscribieron 16 países de los asistentes a la cumbre, donde han ratificado que no van a reconocer las elecciones del próximo 20 de mayo. 16 países, entre ellos Estados Unidos y Canadá, y los países que forman parte del Grupo de Lima, han firmado este documento donde lo más resaltante, lo más importante, es que señalan que no van a reconocer las elecciones del próximo 20 de mayo, el proceso electoral que, como ustedes saben, ha convocado de manera írrita el gobierno de Nicolás Maduro con el apoyo del Consejo Nacional Electoral, y han dicho también que no van a reconocer los resultados de esas elecciones. Es decir, no solamente es que no van a reconocer el proceso electoral, porque lo consideran ilegítimo y violatorio de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sino que advierten que no van a reconocer el resultado de esa elección, sea cual sea. Es decir, que están claros, esos 16 países están muy claros en que el proceso de elecciones presidenciales adelantadas, convocado por Nicolás Maduro y por ese adefesio que llaman Asamblea Nacional Constituyente, y por el otro adefesio, que es el Consejo Nacional Electoral, en el que nadie cree, porque el tema es que nadie cree en el Consejo Nacional Electoral. No creen, los venezolanos no creemos en el Consejo Nacional Electoral, pero los países de América Latina y del mundo tampoco creen en el Consejo Nacional Electoral que preside la señora Tibisay Lucena. Entonces, los países le están diciendo, mira, primero, no vamos a reconocer las elecciones, porque las elecciones son ilegítimas, son inconstitucionales, son ilegales y violatorias del ordenamiento legal vigente en Venezuela. Pero, como agregado, le dicen, tampoco vamos a reconocer el resultado que emane de esa elección. Es decir, ni lo uno ni lo otro. Ese pronunciamiento, por supuesto, es sumamente importante. Han dicho también los países que las elecciones no son transparentes, que las elecciones no son limpias, las del 20 de mayo, y han dicho que no hay garantías suficientes para que los sectores de oposición puedan participar en ese proceso electoral. Yo creo que está suficientemente claro pues lo que ha ocurrido en esta cumbre de las Américas, y creo, y lo he dicho así, que el gran derrotado de esta octava cumbre de las Américas ha sido el gobierno de Nicolás Maduro, porque ha salido una condena total, contundente, de 16 de los gobiernos que acudieron a esta cita contra la dictadura y la tiranía de Nicolás Maduro. Así que Maduro es en este momento el objeto más señalado, el sujeto más señalado en América Latina y en el mundo, el jefe de Estado más señalado como un violador de los derechos humanos, como un violador de las leyes, como un dictador, como un tirano, es sin ninguna duda Nicolás Maduro Moros. Precisamente el artículo que nosotros escribimos este fin de semana, la columna que nosotros escribimos este fin de semana y que voy a comenzar a leerla para ustedes porque esa es la idea de este Café con Azúcar en el día de hoy, tiene que ver justamente con la participación de Nicolás Maduro en los diferentes eventos internacionales y muy particularmente en las cumbres de las Américas. Nuestro artículo de esta semana se titula De cumbre en cumbre y de ridículo en ridículo, porque ciertamente ha sido así. Nicolás Maduro se la pasa de cumbre en cumbre, pero también se la pasa de ridículo en ridículo. A donde quiera que va, lo que hace es el ridículo. Por donde quiera que se mete, lo que hace es el ridículo.
y yo quise, digamos, dejar testimonio escrito de todos los ridículos y las metidas de pata que el señor Nicolás Maduro ha cometido en los diferentes eventos internacionales a los cuales ha acudido. Comienzo mi artículo con una frase textual que le pertenece casualmente a Nicolás Maduro. Abro comillas. La cita que voy a hacer le pertenece a Nicolás Maduro. Dice así: no me quieren ver en Lima, me van a ver, porque llueva, truene o relampaguee por aire, tierra o mar, llegaré a la cumbre de las Américas. Cierro comillas. La frase, como ya se sabe, es de Nicolás Maduro Moros. La pronunció el pasado 15 de febrero de 2018. Pero como quedó evidenciado semanas después, solo era un eslogan para el auditorio y para las cámaras. Maduro ya sabía que no podría asistir al encuentro hemisférico que se desarrolla o que se desarrolló este fin de semana en Lima, en Perú. Pese a no haber hecho muchos méritos, el por ahora presidente de Venezuela ha sido protagonista en las dos últimas cumbres de las Américas. Maduro asistió a su primera cumbre en Cartagena de Indias, Colombia, en el año 2012. Allí le correspondió sustituir a su padre político, Hugo Chávez, quien no pudo estar presente en ese evento porque el cáncer que lo afectaba desde el año 2010 ya se encontraba en fase terminal. En Cartagena de Indias, la presencia de Nicolás Maduro pasó poco menos que desapercibida. Nicolás no era presidente de la República para ese momento, tan solo era canciller, y la poca atención que le prestaron los medios nacionales e internacionales en Cartagena, fue para preguntarle por el estado de salud de Hugo Chávez. Como Maduro no tenía nada importante que decir, el reposero mayor de la Compañía Anónima Nacional Metro de Caracas solo atinó a recordar una frase pronunciada por Chávez en el año 1999 durante la primera cumbre Europa-América Latina celebrada en Río de Janeiro, Brasil. Abro comillas. Mientras los presidentes están de cumbre en cumbre, nuestros pueblos están de abismo en abismo. Esta frase le pertenece, como ya ustedes saben, a Hugo Chávez. Hugo Chávez pronunció esa frase, pero la pronunció y muchos creyeron que Hugo Chávez no iba a asistir nunca más a ninguna reunión cumbre de presidentes ni de América Latina ni del mundo. Y no fue así. Chávez era un crítico muy duro de las cumbres, pero curiosamente nunca se perdió una cumbre, o por lo menos hizo todo lo posible para no perderse una cumbre. Asistía a casi todas las cumbres presidenciales que se hacían. Una de las pocas cumbres a las que no fue justamente la cumbre de las Américas en Cartagena en el año 2012, y no fue no porque no quisiera ir, sino porque estaba severamente enfermo. Estaba muy, muy enfermo. El cáncer lo tenía prácticamente acabado y los médicos le recomendaron que no viajara, y entonces envió a Nicolás Maduro. Por fortuna, para Venezuela y para toda América Latina, ni Chávez ni Maduro asistieron a las tres primeras cumbres de las Américas. Los encuentros de 1994, 1998 y 2001, por cierto, fueron los más productivos para los países latinoamericanos en cuanto a tratados y acuerdos internacionales se refiere, y los más provechosos para la consolidación de las democracias en los países del hemisferio. Como se sabe, la primera cumbre de las Américas se llevó a cabo en Miami, Florida, Estados Unidos, en el año 1994. Fue un evento de gran altura, particularmente porque todos los presidentes que asistieron a la cita habían sido electos de forma democrática. Por primera vez en una cumbre se incluyó a Canadá y también se incluyó a las islas Estados del Caribe. La segunda cumbre fue en Santiago de Chile en 1998. Los acuerdos que se firmaron en esa ocasión apuntaron hacia la preservación y fortalecimiento de la democracia.
La tercera cumbre fue en Canadá en el año 2001. Allí se empezó a confeccionar lo que más tarde sería la Carta Democrática Interamericana, un documento que hace temblar las piernas a quienes profesan el autodenominado socialismo del siglo XXI. El primer gran ridículo de Venezuela en las cumbres de las Américas fue durante la cuarta edición, celebrada en Argentina en el año 2005. En aquella ocasión, Hugo Chávez y su homólogo Néstor Kirchner se encargaron de organizar de forma paralela a la cumbre lo que llamaron la Tercera Cumbre de los Pueblos, también conocida como la Anticumbre, un evento ideado con la sola intención de despotricar contra el gobierno de Estados Unidos, malponer a la Organización de Estados Americanos, la OEA, y gritar consignas contra el imperialismo y contra el presidente de Estados Unidos. Por ejemplo, las consignas eran no a Bush y no al ALCA en esa cumbre de Argentina. En esa cuarta cumbre de las Américas realizada en Argentina, Chávez demostró sus pocas dotes de estadista y su maledicente forma de hablar a sus homólogos cuando dijo a Vicente Fox, presidente de México, abro comillas, eres un cachorro del imperio, presides un gobierno entreguista a Estados Unidos, cierro comillas. Eso le dijo Hugo Chávez a Vicente Fox, presidente de México. La cumbre terminó con una escuálida y desaliñada marcha por algunas calles y avenidas de Buenos Aires, encabezada por tres personajes dignos de una tira cómica: Diego Armando Maradona, el drogadicto; Hugo Chávez Frías, el golpista; y Evo Morales, el cocalero. Así terminó esa cuarta cumbre de las Américas en Argentina. Duele decirlo, pero es completamente cierto. Venezuela es el país con más escándalos y ridículos dentro de las cumbres y grandes encuentros presidenciales a nivel internacional. En el libro Guinness de los récords debe haber algún capítulo para el episodio protagonizado en noviembre de 2007 entre Hugo Chávez y el rey Juan Carlos de España, cuando se celebraba la cumbre iberoamericana en Santiago de Chile. El rey Juan Carlos no soportó las expresiones de Chávez, quien constantemente interrumpía al jefe del gobierno español, a José Luis Rodríguez Zapatero. Sí, Zapatero, el mismo que hoy es defensor de Nicolás Maduro, asalariado de Nicolás Maduro y uno de los hombres que más se ha vendido al gobierno de Nicolás Maduro. De hecho, Rodríguez Zapatero dijo que él era el garante de las fraudulentas elecciones del próximo 20 de mayo de 2018 en Venezuela. Imagínense ustedes. Sin pensarlo dos veces, en el año 2007, noviembre de 2007, ustedes deben recordar aquel episodio, el rey Juan Carlos espetó aquella célebre y viral frase: ¿por qué no te callas?, le dijo a Hugo Chávez. ¿Lo recuerdan? Eso fue en noviembre de 2007. Durante la quinta cumbre de las Américas, celebrada en Trinidad y Tobago en el año 2009, Hugo Chávez buscó afanosamente la forma de robarse la atención de las cámaras. Pero en lugar de robarse el show, Chávez hizo el ridículo. No una, sino dos veces. En la noche inaugural de la cumbre, Chávez se acercó al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y lo saludó justo antes de la ceremonia. El presidente de Venezuela sorprendió a los presentes al estrecharle la mano a Barack Obama, saludarlo y en perfecto inglés le dijo: quiero ser tu amigo. Obama no estaba buscando hablar con Chávez en esa cumbre en Trinidad y Tobago, pero Chávez andaba desesperado por hablar con Barack Obama, al punto de que rompió el protocolo, se acercó a donde estaba Barack Obama y le dijo que quería ser su amigo, ¿no? Algo que por supuesto sorprendió a la gente que estaba allí. Chávez
había dicho semanas antes de la cumbre de Trinidad y Tobago que asistiría al evento para reclamar personalmente el maltrato de Estados Unidos hacia los países de América Latina. Muchos esperaban un discurso airado de Chávez contra el imperio norteamericano, pero en lugar de un discurso contra el imperio norteamericano, al día siguiente, justo antes de empezar la reunión entre Estados Unidos y la UNASUR, Chávez se dirigió a la mesa donde se encontraba Barack Obama y le regaló un libro, el libro Las Venas Abiertas de América Latina. Las Venas Abiertas de América Latina, como ustedes han de saber, es un texto del escritor uruguayo Eduardo Galeano. Ese libro fue publicado originalmente en el año 1971 y Chávez se lo regaló a Obama en el año 2009, 38 años después de que fue editado el libro. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que cuando el libro fue publicado en el año 1971, Barack Obama apenas tenía 10 años. Obama apenas tenía 10 años de edad. Y Chávez le regaló el libro a Obama prácticamente 38 años después, cuando Obama tenía 48 años y cuando muy probablemente muchas de las cosas que se decían o se dicen en ese libro, Las Venas Abiertas de América Latina, están prácticamente desfasadas y fuera de lugar. En el año 2015 se celebró la séptima cumbre de las Américas en Panamá. Fue la primera cumbre en la que Nicolás Maduro asistió como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Pero Nicolás también quería robarse el show, porque es que los presidentes de Venezuela, Chávez y Maduro, siempre quieren robarse el show a donde quiera que ellos van. Entonces, en la Cumbre de las Américas en el año 2015, Maduro quería robarse el show y convertirse en la vedette de la cita hemisférica. Y sí, lo logró, se robó el show, pero no por sus méritos, tampoco por su discurso incendiario, sino porque hizo el ridículo 3 veces. En el año 2015, Maduro hizo el ridículo 3 veces en esa Cumbre de las Américas, celebrada en Panamá. El primer ridículo fue por un documento que firmaron 26 expresidentes de América Latina, el documento llamado la Declaración de Panamá, en la que se denunció la alteración democrática en Venezuela. En ese documento, 26 exmandatarios denunciaron a la dictadura de Maduro, denunciaron la violación de los derechos humanos en Venezuela y denunciaron la existencia de presos políticos en Venezuela. El segundo ridículo que protagonizó Maduro en el año 2015, ¿verdad?, fue que Maduro estaba un poco molesto porque había mucha presión internacional contra su gobierno y estaba muy molesto porque el gobierno de Barack Obama había emitido una orden ejecutiva declarando al régimen de Venezuela como una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Por ello, Maduro ordenó llevar hasta Ciudad de Panamá, en un avión de la Fuerza Aérea, cientos de cajas de cartón con 10 millones de firmas que supuestamente fueron recolectadas en Caracas y en otras ciudades del país para rechazar el decreto o la orden ejecutiva de Obama. Ustedes deben recordar eso. Aquella jornada en la cual se recogieron en Venezuela, supuestamente, entre comillas, 10 millones de firmas en 2 días, un evento que fue avalado por el Consejo Nacional Electoral que preside Tibisay Lucena, y Maduro y Lucena montaron un acto en Caracas donde lo anunciaron al país y al mundo que habían recogido 10 millones de firmas contra el decreto de Obama, y Maduro dijo que esas firmas las iba a entregar en Panamá en la Cumbre de las Américas. Pues bien, cuando Maduro llegó a Panamá, los organizadores de la cumbre le dijeron muy claramente, entre ellos el presidente Juan Carlos Varela, le dijeron que no podía meter al centro de convenciones las cajas con la firma y que no podía entrar a la Cumbre de las Américas con esa firma porque esas firmas no tenían nada que ver con el temario de la Cumbre de las Américas. Así que Maduro tuvo que hacer el ridículo por segunda ocasión,
no pudo entregar la fulana firma y entonces terminó diciendo que no, que él no iba a entregar la firma, que ya se había arrepentido de entregar la firma y que mejor iba a dejar la firma en Caracas. Mentira. Él quería entregar la firma, pero no le permitieron llegar con esas firmas al centro de convenciones y tuvo que guardarse todas esas firmas en el bolsillo de atrás. Pero no conforme con eso, Maduro hizo un tercer ridículo allá en Panamá en el año 2015. Y fue que se le ocurrió la nada brillante idea de llevarse un doble. ¿Lo recuerdan? Un doble. Un tipo parecido a Maduro, con los mismos bigotes, así, y se llevó un doble de Maduro, un doble de Cilia Flores, y se aparecieron allá en Panamá, en plena cumbre, el doble de Maduro y el doble de Cilia Flores. Voy a abrir comillas con esto. Miren, medios de comunicación presentes en el centro de convenciones de Atlapa, en Panamá, pudieron comprobar cómo la seguridad del presidente venezolano Nicolás Maduro utilizó a un doble para intentar despistar a los periodistas. La maniobra de seguridad también incluyó a una doble de la esposa de Maduro, la señora Cilia Flores. Agarrados de la mano y rodeados de funcionarios de seguridad, ambos salieron del Hotel Sheraton, ubicado al lado del centro de convenciones donde se realizaba la séptima cumbre de las Américas, para tratar de despistar y confundir a los periodistas o para tratar de despistar y confundir a personas que según Maduro lo querían matar o agredir en Panamá. Por supuesto, era mentira. Era un show que Maduro quería montar. Imagínense ustedes, ni el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que también fue a esa cumbre en Panamá, llegó con un doble. Y eso que Barack Obama se iba a reunir en esa cumbre de las Américas de Panamá, nada más y nada menos que con Raúl Castro. El epicentro de la cumbre de Panamá, de la séptima cumbre de las Américas en Panamá, el epicentro era el encuentro entre Raúl Castro y Barack Obama. Bueno, ni Barack Obama llevó un doble, ni Raúl Castro llevó un doble, que eran los protagonistas de la cumbre. Y Nicolás Maduro, a quien nadie le paraba bolas en Panamá porque no tenía absolutamente nada que decir, se apareció con un doble de él y con un doble de Cilia Flores porque supuestamente había gente que le quería hacer algo. Por Dios, por Dios. Entonces, como Maduro no tuvo buena suerte en la cumbre de Cartagena de Indias en Colombia en 2012, y como tampoco tuvo suerte en la cumbre de Panamá en 2015, Maduro se propuso asistir a la octava cumbre de las Américas en Perú en 2018. Estar en Lima, robarse el show en Lima y convertirse en la vedette de la cumbre era el gran sueño de Nicolás Maduro. Perdonen. Por eso insistió tanto en que lo invitaran y buscó la ayuda de algunos presidentes de varios países de América Latina para que convencieran a Pedro Pablo Kuczynski de que le permitiera llegar al Perú. Esto es cierto. Maduro pidió la ayuda de Raúl Castro para ver si Raúl Castro convencía a Kuczynski de que permitiera que Maduro llegara a Lima. Después le pidió la ayuda a Evo Morales para ver si Evo Morales convencía a Pedro Pablo Kuczynski de que le permitiera entrar a Lima. Llamó a Tabaré Vázquez también para que hablara con Kuczynski a ver si le permitían entrar a Lima. Es decir, tocó puertas por todos lados para ver si le permitían entrar a Lima, pero la respuesta siempre fue la misma. Le dijeron, usted no está invitado, usted no puede venir, no lo vamos a atender, no lo aceptamos, así que no se le ocurra poner un pie en el Perú. Fíjense, les doy esto como una primicia. Hubo hasta un plan de última hora, coordinado con Evo Morales, presidente de Bolivia, para tratar de viajar en un mismo avión, Maduro y Evo Morales, y aterrizar en suelo peruano. Así como lo oyen, esto lo sé de muy buena fuente, con amigos periodistas y amigos que tengo en Bolivia, quienes me han dado elementos de convicción para creer
en esta versión que les estoy compartiendo en este momento. Un plan que se había armado entre Maduro y Evo Morales. La idea era que Maduro y Evo Morales se iban a encontrar en Cuba, ¿verdad? Y desde Cuba Maduro iba a viajar en el mismo avión de Evo Morales para luego llegar a territorio peruano. Pero el plan fue advertido por los organismos de seguridad e inteligencia del Perú, quienes le hicieron la advertencia a Evo Morales y le indicaron que esa era una pésima idea. Le dijeron al señor Morales: señor presidente Evo Morales, eso que usted pretende hacer con el señor Nicolás Maduro es una pésima idea y eso puede conllevar incluso a la ruptura de relaciones por parte del Perú con Bolivia, para que usted lo tenga claro. Y entonces Evo Morales sopesó un poco la situación y, dado a que Perú y Bolivia son vecinos, por supuesto prevaleció el hecho de que Perú y Bolivia son vecinos y era preferible evitarse un problema mayor con un vecino antes que echarle una mano a Nicolás Maduro. Pero el plan Morales, como yo lo llamo, es completamente cierto. Y fíjense, no es una idea alocada. Evo Morales ya dio claras demostraciones de que es capaz de eso y mucho más. Recuerden lo siguiente: en el año 2013, el actual presidente de Bolivia, Evo Morales, intentó meter en su avión al exagente de la CIA, Edward Snowden. ¿Recuerdan al señor Edward Snowden, quien está residenciado en Moscú, en Rusia, luego de haber huido por haber filtrado secretos de Estado de Estados Unidos a varias páginas web, entre ellas la famosa página Wikileaks? Bueno, en el 2013, Evo Morales intentó meter en su avión a Edward Snowden. Incluso le ofreció asilo político en La Paz, en Bolivia. Quería hacer algo parecido a lo que hizo Rafael Correa con el señor Julian Assange, justamente el fundador de Wikileaks. Morales, quien retornaba a Bolivia desde Moscú, luego de una visita oficial, tuvo que aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Viena, donde permaneció durante 14 horas y fue sometido a una requisa bajo la sospecha de que transportaba al ex agente de inteligencia estadounidense. Es decir, ya Evo Morales había intentado meter en su avión a un ex espía de la CIA, Edward Snowden. ¿Por qué razón no habría planificado hacer lo mismo con Nicolás Maduro para meter a Nicolás Maduro en Perú? Yo le doy perfecta confiabilidad y credibilidad a esta versión que, como les digo, me la proporcionaron algunos muy buenos amigos que viven en La Paz, porque tienen elementos de convicción para creer que ciertamente este plan se estuvo montando. Entrar a Lima en el avión presidencial de su amigo boliviano fue una idea que le agradó muchísimo a Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque era el espectáculo que él deseaba montar. Como Maduro lo que quería era robarse el show, convertirse en la vedette, bueno, imagínense, entrar a Bolivia en el avión de Evo Morales y que cuando estuviera en el aeropuerto Jorge Chávez lo vieran allí junto a Evo Morales, eso iba a desatar, por supuesto, una crisis muy grande para el gobierno peruano, pero iba a convertir a Maduro en víctima, que era lo que él quería, convertirse en víctima ante América Latina y ante el mundo, ¿verdad? Pero al ser abortada la misión, el ex chofer del metro de Caracas no tuvo más camino que expresar su frustración. Y pocos días antes de que se llevara a cabo la cumbre, dijo, abro comillas, estamos evaluando. Para mí no es una prioridad ir para allá, para Lima. Ustedes saben que las cumbres de las Américas son una pérdida de tiempo terrible, dijo Maduro cuando ya se estaba dando cuenta de que se le acababan las opciones para poder ir a Lima. Una semana antes de la cita en Perú, Maduro hasta se atrevió a bromear con su supuesto viaje al Perú. A raíz de la destitución del presidente Pedro Pablo Kuczynski,
Maduro, abro comillas, dijo lo siguiente: ahora pensaba saludarlo otra vez a Pedro Pablo Kuczynski. Yo pensaba que él me iba a recibir en la cumbre de las Américas. Resulta que no va a estar allí. Así que cuando yo llegue, ¿quién me va a recibir en Lima?, comentó Maduro en un acto transmitido por el canal de televisión venezolana de televisión. Pero cuando Evo Morales le informó que el plan se había caído, y tan pronto como Raúl Castro le dijo también que era muy probable que él no iba a asistir a la cumbre de las Américas, Maduro no tuvo otro camino que renunciar a su aspiración de robarse el show en Lima. Abro comillas. Anoche decidí que no iba a ir a la cumbre de las Américas y me quedaré con el pueblo los días 13 y 14, donde estaremos en manifestaciones de calle con el pueblo conmemorando la victoria de Chávez sobre el golpe de Estado del año 2002, dijo un Maduro con cara de pocos amigos. Por supuesto, ya no había plan para ir a Lima, ya se había caído el plan Morales, el plan que montaron con Evo Morales. Evo Morales le dijo: mira, no te puedo llevar en el avión porque eso va a generar un conflicto terrible, me va a generar un problema muy, muy serio con el Perú y yo no quiero tener problemas con el Perú, que es mi vecino. Ya tengo problemas con Chile, estoy reclamándole a Chile desde hace muchos años una salida al mar y no quiero ahora tener problemas con los peruanos. Así que preferí no continuar con ese plan. Allí se acabó todo el sueño que tenía Nicolás Maduro de poder estar en la cumbre de las Américas en Lima. Una vez más, y sin siquiera haber estado presente, Nicolás Maduro es el gran perdedor de la cumbre de las Américas. Maduro fue el gran perdedor de la cumbre de las Américas 2015 en Panamá y ahora repite en esta cumbre de las Américas 2018 en Perú como el gran perdedor. Por fortuna, cierro yo mi artículo, Maduro ya no estará en la presidencia en el año 2021, lo cual impedirá que pueda representar a Venezuela en la próxima cumbre de las Américas y continúe haciendo el ridículo para vergüenza de todos los venezolanos y de toda América Latina. Así cierro mi artículo de esta semana, que ustedes pueden leer, comentar en diferentes páginas web donde se publica mi artículo de cada semana. Lo pueden encontrar en lapatilla.com, lo pueden encontrar en jaquemateweb.com, lo pueden encontrar en mi blog personal. Tengo un blog personal en el Diario de Caracas. Allí también pueden encontrar mi artículo y en muchas otras páginas web que muy gentilmente nos publican el artículo que escribimos cada semana. En conclusión, Maduro no fue a la cumbre de las Américas. Maduro fue el gran derrotado en esta octava cumbre de las Américas. Los pronunciamientos de 16 países apuntan directamente hacia Nicolás Maduro. Nadie va a reconocer el proceso fraudulento de las elecciones del 20 de mayo. Nadie va a reconocer el resultado electoral que se produzca de ese fraudulento evento electoral del 20 de mayo. Y todo parece indicar, como lo hemos comentado en otros programas anteriores, que Maduro va a tener que reconsiderar muy, muy seriamente la realización de esas elecciones para el 20 de mayo. En mi opinión, por cierto, leí recientemente un tuit que publicaba mi colega periodista Beatriz Adrián, un tuit en el que Beatriz decía que de acuerdo con fuentes periodísticas que ella tiene, le informaron que es muy probable que el proceso electoral del 20 de mayo se posponga una vez más. Las elecciones inicialmente fueron convocadas para el 22 de abril y luego Maduro y las 4 rectoras del CNE se dieron cuenta de que esas elecciones no tenían ninguna posibilidad y decidieron correr la fecha de las elecciones para el 20 de mayo. Pero ahora está ocurriendo algo curioso. Está ocurriendo que nadie quiere reconocer ese proceso electoral.
Ningún país quiere reconocer ese proceso electoral. Ni los países de América Latina, ni los países de Europa. Y por supuesto, Canadá, Estados Unidos y algunas otras naciones que se irán pronunciando poco a poco en la medida en que se acerque la fecha, no van a reconocer ese proceso electoral, porque ese proceso electoral del 20 de mayo es un fraude, es una trampa, es una clara violación a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De manera de que sí, coge mucha fuerza y ha cobrado mucha fuerza el rumor de que el gobierno, junto con las 4 rectoras chavistas, maduristas, oficialistas, vendidas, tramposas del Consejo Nacional Electoral, estarían pensando seriamente en la posibilidad de suspender las elecciones del 20 de mayo. Amanecerá y veremos, pero yo se los he dicho en varios programas y en varios comentarios que hemos tenido, y yo todavía tengo la firme creencia de que ciertamente va a ser así, de que esas elecciones no se van a llevar a cabo el próximo 20 de mayo. Mientras tanto, Maduro va a tener que cargar sobre sus hombros la responsabilidad de un proceso electoral viciado, un proceso electoral fraudulento, un proceso electoral ilegal, un proceso electoral írrito, un proceso electoral inconstitucional al que nadie le va a prestar atención y al que nadie va a reconocer. De modo que si para algo ha servido esta 8ª cumbre de las Américas, es para que América Latina y el mundo le hayan dicho una vez más a Nicolás Maduro: no reconocemos tu gobierno, no reconocemos tu dictadura, no reconocemos tu tiranía, no reconocemos tus elecciones, no reconocemos tu mandato, eres un presidente ilegítimo, presides un estado fallido y vamos a seguir tomando acciones contra tu gobierno, contra tu régimen. Vienen más sanciones, vienen más cuentas bancarias congeladas, vienen más activos confiscados y vienen muchas medidas más y más fuertes contra tu dictadura y contra tu tiranía. Maduro se queda cada día más aislado, Maduro se queda cada día más solo y tarde o temprano tendrá que abandonar el poder. Y eso debe ocurrir antes de que termine este año 2018. Mis queridas amigas y mis queridos amigos, ha sido un placer encontrarlos por acá por YouTube con otra emisión de mi programa Café con Azúcar. Que tengan un gran día, disfruten el fin de semana y nos volvemos a encontrar en el curso de los próximos días con otra emisión de Café con Azúcar, ahora por YouTube, también por Facebook, también por Instagram y por cualesquiera de nuestras redes sociales. No olviden hablar con sus amigos para que se suscriban a nuestro canal en YouTube. Que la pasen muy bien, los quiero mucho, que Dios y la Virgen los acompañen. Chao.